Córdoba. Buenos días, María Ángeles Recio. Ella es coordinadora del grado en Turismo de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba. Bienvenida, gracias por dedicarnos unos minutos. Gracias a ti, Rocío. Bueno, comencemos centrándonos en la exposición que bueno, hemos tenido la suerte de disfrutar hoy en la segunda edición de CIGESTUR. Y le quería preguntar, ¿son rentables las viviendas destinadas a uso turístico aquí en Córdoba? Pues yo entiendo que sí son rentables hasta cierto punto, pero como todo esto ha tenido un auge, el auge de la vivienda turística fue hasta el inicio de la pandemia, hasta febrero del 2020, es verdad que no se ha desplomado completamente, pero que si miramos las estadísticas que publica el INE, por lo menos con respecto a Andalucía y con respecto a toda España, ¿no? Aunque yo mi investigación la llevo más en el entorno, en el ámbito geográfico de la comunidad andaluza, pero también he visionado cómo está a nivel estatal, y es cierto que el número de viviendas turísticas como tales, no como alojamiento, como número de alojamientos, sino como número de viviendas turísticas ha disminuido durante estos 2 años de pandemia, es decir, que en vez de tener un nivel alcista, ha ido decreciendo y ha decrecido aproximadamente un 4,5%. Aquí recientemente, bueno, la escuchábamos decir en uno de los desayunos precisamente, ¿no? En los que se reunieron los agentes sociales más destacados del panorama turístico cordobés, que había que optar por un turismo de calidad. Ahora yo le pregunto, ¿son compatibles esas viviendas turísticas con ese turismo de calidad al que aspira la ciudad de Córdoba? Yo creo que sí, siempre y cuando efectivamente, bueno, no sé si lo conoce, pero yo se lo comento, para que una vivienda pueda ser alquilada con fines turísticos, tiene que estar dada de alta en el registro de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía. Para estar inscrita en ese registro de viviendas turísticas de la Junta es necesario que reúna una serie de requisitos. Si esos requisitos efectivamente se llevan a cabo y son alojamientos de calidad, y sé positivamente, porque he visitado algunos de los que tenemos aquí en Córdoba, que hay viviendas con fines turísticos de mucha calidad, en donde se aloja gente que efectivamente tiene un nivel adquisitivo importante, sí. Pues entonces no tiene por qué venir reñido una cosa con la otra. El problema es que no haya un control o no haya un cuerpo de inspectores que vigile que efectivamente esas condiciones que deben reunir estas viviendas estén en ellas, es decir, que vigilen que se lleven a cabo todos estos requisitos, pero en principio no tienen por qué estar reñida una cosa con la otra. ¿Y este modelo ha llegado para quedarse? O sea, el modelo de las viviendas turísticas, que por supuesto tienen que convivir con hoteles, hostales y otro tipo de alojamientos, ¿es un modelo que ha llegado para quedarse o es algo circunstancial? Bueno, yo no soy, como dijimos, visionaria del futuro y no le puedo contestar al 100%, pero yo me temo que sí. ¿Por qué? Porque sobre todo a familias que vienen con niños les resulta más útil estar en una vivienda con fines turísticos. ¿Por qué? Pues porque tienen una cocina, para el tema, por ejemplo, si viajamos con bebés, le puedes preparar en un momento un biberón, o le puedes preparar cualquier cosita o tener cosas en ese frigorífico, calentar cualquier cosa en el microondas, y eso para, sobre todo, yo lo veo muy para familias que vienen acompañadas de niños. Sí, para turismo más bien familiar y además con peques, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo la verdad que no veo que vaya a cortarse el alojamiento de vivienda turística a corto plazo. Yo creo que tiene recorrido. Lo que sí es cierto es que ese boom inicial, poco a poco, pues se va menguando en el sentido de que se está quedando lo que se tiene que quedar. Y eso sí, es bueno.
también, o sea, muchas veces los vecinos se han quejado, ¿no?, de que pues ese era el turismo que venía, era el turismo de despedida soltero, Claro. de borrachera, y también de, bueno, turistas que no tenían un nivel adquisitivo demasiado alto, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, ¿usted cree que se ha ido perfilando, ¿no?, el tipo de cliente que va a ese tipo de hospedaje, ¿no? Claro, es que eso depende también del dueño, de la persona que lleva a cabo el alquiler de la vivienda. Eso es el control que él tiene que asumir, es decir, yo tengo que saber en todo momento, si tengo una vivienda, qué clase de inquilino viene a mi vivienda. Ahí es verdad que estamos con los pies atados desde la administración, creo que ahí poco se puede hacer. Porque si a mí tengo una vivienda con fines turísticos y me dicen que vienen 3 personas y luego se presentan 6, bueno, ¿eso cómo lo controla? Eso el único que lo puede controlar es el dueño de la vivienda. Entonces, bueno, pues ahí un poco de cuando se firma el contrato, pues decir claramente qué es lo que se espera del inquilino que viene, y en el caso de que no se cumplan esas condiciones, denuncia el canto. O sea, que ese es el gran reto que nos queda en el uso de viviendas con fines turísticos. Y bueno, queríamos saber, para el público en general, que es un poquito profano en la materia, si es conveniente la legislación o sea, si está clara la legislación que hay ahora en torno a la tributación que se le aplica a estas viviendas turísticas. Pues me alegra mucho, Rocío, que me haga esta pregunta, porque yo creo que no está excesivamente clara. En el último año es cierto que se han puesto, las diferentes administraciones se han puesto las pilas, y por ejemplo podemos ver que desde el año pasado en el portal de la Agencia Tributaria efectivamente figura una página en donde se dedica exclusivamente a definir cuáles son las obligaciones tributarias que tienen que tener tanto arrendadores como arrendatarios, ¿vale? Pero no está clara porque la gente, como tú has dicho, la gente que no tiene conocimientos jurídicos, pues no sabe si el arrendamiento de viviendas con fines turísticos pues está sujeto a IVA o está sujeto a transmisiones patrimoniales. Perdón. Y la cuestión está en que depende de si en ese alojamiento se van a prestar servicios complementarios de la industria hotelera. Si no se prestan servicios complementarios de la industria hotelera, estaremos ante lo que se denomina impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Y si se prestan los servicios complementarios de la industria hotelera, estaremos ante una sujeción al impuesto sobre el valor añadido. Y luego pues hay una controversia, porque es que en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales es un impuesto bastante antiguo, data de los años 80 la regulación, y es que no existe hecho imponible propio o característico de viviendas turísticas, sino que se remite a los arrendamientos generales, es decir, me estás cobrando como cobrarías un arrendamiento para 5 años. O sea, hay un poquito un vacío, ¿no? Un vacío legal, que se intenta cubrir con lo que hay, pero que realmente no es válido. Y luego tenemos además el inconveniente de que, por ejemplo, tú alquilas cualquier vivienda turística a través de cualquier tipo de plataforma, en donde la plataforma actúa solamente como intermediaria, y la persona que alquila esa vivienda desconoce, bueno, yo diría que en el 98,9% desconoce que tiene que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Entonces, la cuestión ¿está nuestro legislador por reformar el impuesto sobre transmisiones, o bien seguir con las recomendaciones que ya hace unos años se hizo en el libro blanco de la Agencia Tributaria, de suprimir el impuesto para el tema de las viviendas, ¿cómo estamos? Entonces, yo creo que es un tema candente que implica pues que el legislador tome cartas en el asunto, porque estamos hablando de impuestos que son de titularidad estatal, aunque es verdad que Transmisiones está cedido a la comunidad autónoma,
pero la norma es estatal. Entonces, bueno, ahí hay una diatriba importante que, bueno, como pasa siempre, la realidad va siempre y se adelanta al derecho, pero bueno, eso es algo con lo que ya estamos acostumbrados a lidiar. Estupendo.